compartiendo el día de hoy todo lo más importante en cuanto a noticias se refiere y obviamente el análisis de expertos, gente que sabe de los temas varios que abordamos acá en esta primera impresión. Voy a saludar a continuación para hablar del contexto internacional respecto a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump y la política externa que tiene él para con los migrantes particularmente. Voy a saludarlo a Álvaro del Pozo, él es analista internacional. Álvaro, buenos días. Muy buenos días, un placer estar en presión y charlar de estos temas que son importantes. A ver, Álvaro, hay mucha expectativa a nivel internacional por lo que pueda hacer Donald Trump con respecto al tema migratorio particularmente. Ha anunciado algún tipo, bueno, en campaña ya lo decía él, que iba a tener una política, digamos, de sacar del país a todos los migrantes ilegales, por lo menos, y esto le asustaba a mucha de la gente que está allá viviendo de manera ilegal. ¿Cómo ves esta relación o esta nueva política que va a implementar Donald Trump en Estados Unidos respecto al tema migratorio? Mira, en teoría fue uno de sus caballos de batalla, vamos a decir, más de migración ilegal. Metido en lugar, decidido votar por Trump y darle esta victoria, está esperando resultados. Eso implica que de alguna manera se va a ver endurecida esta política. Hay mucha inmigración que todos los días vemos en televisión, especialmente por la frontera mexicana, a partir también de expulsiones migratorias desde Centroamérica. Por lo tanto, creo que vamos a ver una política mucho más agresiva, mucho más endurecida frente a la inmigración en Estados Unidos. Pero, totalmente, hay un contexto objetivamente parecería que la sociedad adopta una política de esa naturaleza. Por lo tanto, creo que Trump, que tiene casi el control del poder absoluto en Estados Unidos, con las cámaras, con la Corte Suprema, creo que va a tener mucho más libertad de ejercer las políticas que supuestamente ha ofrecido en campaña electoral. Bien, yo lo escuchaba ayer al encargado de medios latinos, por lo menos, hablar y decían, no, están malinterpretando lo que se dijo, porque definitivamente sí vamos a sacar del país a quienes, los delincuentes que han entrado de manera, bueno, a gente que hubiera entrado de manera ilegal, pero además con antecedentes en sus países, con algún récord criminal, no a quienes vienen a trabajar al país, porque es más, necesitamos del trabajo de los migrantes, ayudan además con el tema poblacional, entonces no es tanto así como lo planteábamos, decía él, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú ves este tema? Porque claro, hay una gran parte, digamos, de la comunidad latina, particularmente en Estados Unidos, que fortalece el aparato productivo, ¿no? Absolutamente. Y además esa población hispanoamericana, latinoamericana, asentada en Estados Unidos de manera regular, también ha votado por Donald Trump. Ahora bien, normalmente a veces los políticos criminalizan de manera consciente o inconsciente la inmigración. Y eso, por supuesto, afecta en su contexto general. El hecho de querer expulsar o haber dicho en la campaña electoral la lucha contra la delincuencia, etcétera, es obviamente un tema que afecta a todas las sociedades y gusta de alguna manera que los gobiernos combatan la criminalidad. Ahora, esa criminalidad de alguna manera ha sido identificada con la inmigración ilegal. Por lo tanto, habría que separar para ser más objetivos y justos, me imagino, porque tú bien lo dices, la inmigración en Estados Unidos legal, regular, ha hecho de Estados Unidos también un país, una primera potencia y una fuerza de trabajo importantísima. Por lo tanto, siempre hay que tratar de separar esa migración que es legal, que se adapta a esas sociedades, que colabora, que paga impuestos, de esa otra migración que por falta también de regularidad entran a unas delincuencias comunes y, por qué no decirlo, también se asientan mafias que ya tienen bases en otros países. Bien, hablamos del Tren de Aragua, por ejemplo, que está aterrorizando a algunos estados allá en Estados Unidos, pero ¿tú cómo ves el tema del voto latino? Porque se decía siempre, Trump es antilatino, que no sé qué, y ahora se ha demostrado que ha tenido un gran apoyo latino. Alguien habla de la teoría del bus medio lleno, medio vacío, dice, ¿no? Como que mientras el bus va vacío,
dejas que suba más gente, pero llega un momento donde dices, ya estamos llenos, aquí no entra más nadie. Entonces, ¿tú crees que esta teoría ha funcionado de esta manera para que los latinos mismos allá en Estados Unidos hayan apoyado mucho más a Donald Trump? Sí, me imagino que el discurso de Donald Trump ha calado muy bien en ese segmento de la población americana. No olvidemos que son 36 millones de electores latinos. Y estamos hablando de latinos, obviamente, con toda la regularidad y residencias en orden. Esa gente también ha capitalizado un gobierno de Biden que ha sido débil en muchos aspectos, que quizás se ha concentrado en asuntos externos, y por supuesto la propia edad del candidato Biden, que ha hecho que recién en agosto pueda abandonar la carrera electoral. Por lo tanto, los republicanos se han enfrentado a una candidatura debilitada, una candidatura que no ha tenido el tiempo de posicionar su discurso. Por lo tanto, creo que Trump ha tenido un camino mucho más fácil que en anteriores elecciones. Y no olvidemos un dato importante. Los que han votado a Donald Trump son los mismos que votaron la pasada elección. Es decir, el número de votantes no se ha visto incrementado en la votación de Trump, sino más bien ha habido una frustración de aquel ciudadano americano que había votado a los demócratas. Estas elecciones ha dejado de votar, porque la candidatura de la señora Kamala Harris realmente ha tenido más de 10 millones, menos de 10 millones que los votos que tuvo Biden en su momento. Por lo tanto, ha habido mucha frustración y el voto latino creo que se ha incorporado a esa dinámica. Bien, ahora con relación a la migración, se habla mucho de Venezuela, la política exterior de Estados Unidos frente a Maduro. Estas elecciones que se dice se las ha robado Maduro, ¿no es cierto? Y hay obviamente se dice un presidente electo. Y en este tema en particular se habla mucho de que Trump endurecería las sanciones o las medidas para presionar a Maduro en torno al tema de que deje ya el país y asuma quién ha sido electo en las elecciones, porque de alguna forma es un problema, dicen, de todo el continente, ¿no? Que los venezolanos salen de Venezuela, van a Estados Unidos y lo que tú decías, el tema de exportar delincuentes como el Tren de Agua, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo ves que vaya a ser esta relación de Donald Trump frente a lo que está ocurriendo en Venezuela? Mira, la palabra más exacta para más o menos imaginarnos qué va a pasar con Venezuela es de incertidumbre. Las autoridades venezolanas, por supuesto, se han sentido absolutamente derrotadas con la victoria de Trump. Entienden que Trump va a ser mucho más duro en esa relación con Venezuela y quizás se pueda promover el abandono de Maduro del poder. Sin embargo, los antecedentes reales es que durante el mandato anterior de Trump no ha habido grandes cambios en esa política. Los negocios han seguido funcionando, ha habido sanciones, por supuesto, pero me parece que todavía la palabra incertidumbre es la más adecuada. Esperemos en este caso que Maduro, con la presión internacional, que es lo único que finalmente queda, pueda realmente dejar el poder y entregar a quien ganó las elecciones, don Edmundo González, porque realmente lo que pasa hoy en Venezuela es insostenible en cuanto a la violación sistemática de derechos humanos y, por supuesto, en cuanto al quiebre de la democracia por un fraude monumental sucedido en la última elección. Bien, ahora se dice con respecto justamente a Venezuela que de repente el gobierno de Estados Unidos no actúe de forma directa, pero podría hacer algún tipo o tener algún tipo de acciones que pudieran hacer que otra gente pues termine con este gobierno de Maduro. Hablamos, por ejemplo, de incrementar esta recompensa de 10 millones o 15 que es ahora a 100 millones y se dice esto motivaría a muchos grupos organizados. Se habla también de este militar privado, se me fue el nombre, que también estaba de inicio solicitando que se incremente la recompensa para poder él actuar y terminar o sacar de Maduro y entregarlo al gobierno de Estados Unidos por esta búsqueda internacional que tiene él. Es una de las posibilidades de que se ha tocado estos mercenarios, vamos a darles el nombre, Así porque es. son fuerzas irregulares, digamos, en el mundo existen, muchos países acceden a ellos en ciertos conflictos, pero no
la veo todavía con claridad de que esa puede ser una de las soluciones. Quizá hay que, de alguna manera, quebrar esa cohesión al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque es el único medio que sostiene el poder en Venezuela en favor de Maduro, son las Fuerzas Armadas. Y en cuanto esas Fuerzas Armadas se mantengan cohesionadas por todo el prebendalismo que reciben, todas esas prebendas que reciben del poder, va a ser muy difícil. Quizá tratar de esa recompensa y de alguna manera negociar ciertas impunidades para estos jefes militares que sostienen el gobierno pueda ser una vía mucho más eficaz. Por lo tanto, creo que además de subir la recompensa por Maduro, habría que trabajar al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas para que éstas respondan a su mandato constitucional, que es respetar justamente la decisión del soberano. Bien, correcto. Ahora, ya digamos, en el tema que afecta a Estados Unidos con relación a Venezuela, se habla mucho de la delincuencia, ¿no? Este tren famoso de Aragua, de los aliados que tiene también Maduro en materia de política exterior, países que son enemigos cerrados de Estados Unidos. ¿Cómo ves todo este panorama? Porque, claro, hay una política exterior de Estados Unidos que tiene algunas cosas claras, otras no tanto. Por ejemplo, se habla de que Donald Trump ya no apoyaría a Ucrania, económicamente hablando, ¿no es cierto? Que la relación en materia, digamos, de este conflicto entre Israel y Palestina, bueno, habría también ahí un como que alejamiento de parte de Estados Unidos e impulsaría otro tipo de acciones. ¿Tú cómo ves este tema? Sí, yo creo que vamos a ver los matices más importantes, el cambio de matices más importantes justamente en esos temas más globales, es decir, en la guerra rusa-ucraniana, en el conflicto israelí-palestino, por supuesto en su relación con Norcorea, en su relación con Irán, etcétera. Un mundo donde realmente está viviendo horas de tensión y el presidente Trump tiene una mirada muy diferenciada de lo que eran los demócratas. Ya uno de los primeros timbres de alarma es la relación con la OTAN, sus principales aliados y aliados estratégicos en el contexto global. Por lo tanto, creo que ahí sí vamos a ver cambios importantes. Sabemos de la relación del presidente Trump con el presidente Putin. Por lo tanto, esa puede ser una vía de intentar terminar el enfrentamiento bélico entre estos dos estados, pero creería que con una mirada mucho más favorable a Putin de lo que ha tenido la OTAN frente a Ucrania. Es decir, creo que ahí va a haber cambios profundos. Y una relación quizá también muy estratégica después de la Segunda Guerra Mundial, casi que no ha podido cambiar un ápice de la relación Estados Unidos-Israel. El poder israelita en Estados Unidos es muy importante. Por lo tanto, creo que ahí incluso vamos a ver un apoyo muy sostenido, muy desinteresado y clarísimo al gobierno de Israel. Por lo tanto, creo que ahí vamos a ver los cambios más profundos en ese contexto global. Bien, Álvaro, quiero agradecerle por su tiempo, por este análisis de qué podría ocurrir en Estados Unidos de aquí en más. Y más aún cuando de repente ya asuma oficialmente el 20 de enero Donald Trump en este nuevo mandato. Un abrazo, buen día. Igualmente un abrazo para todos ustedes y hasta cualquier momento.